Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y de todos los que formamos este equipo de la comisión, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana Brenda Leiva, de ANE, Ciudad de México. Y como siempre los invitamos a iniciar con una poderosísima oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, hemos puesto como título de este programa El último llamado. Estos días he estado recordando y creo que sería importante que todos pudiéramos meditar de cara al Señor. Y cuando digo de cara al Señor, en silencio, sin carreras, y si es posible ante el Santísimo expuesto. La cantidad de veces, mis hermanos, que hemos sido llamados, la cantidad de veces que Él ha mandado mensajeros a nuestras tierras, a nuestra familia, y hemos sido sordos, hemos sido ciegos. Precisamente en estos de llamarse y de ponerle el último llamado, les quiero compartir algo de lo que pasó con nuestros primeros, ahora sí que los primeros servidores del Señor, los que se nos narra en Hechos de los Apóstoles. A mí me impactó mucho cuando tuve esa bendición de que me compartieran esta parte de vivencia de la que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Los diferentes llamados que el Señor hace, y sobre todo que Él llama a quien Él quiere, como Él quiere, pero todos los llamados, mis hermanos, todos somos llamados, pero todos somos llamados a algo especial, a una misión. Aquí no hay misiones enormes, grandes, todas las misiones son importantes, pero hay misiones, mis hermanos, que trascienden y que pudiéramos considerar como última llamada, ¿sí? Ahorita, así de la memoria, me viene un poquito esta meditación que se nos hacía de ese sordo, mudo que le es presentado al Señor y que Él hace oración sobre él y dice, Efetá, ábrete, ¿sí? El padre Fernando nos compartía que cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos siendo sordos y mudos. Sordos de escuchar lo que realmente vale la pena, de poner atención a lo que la palabra de Dios nos indica, nos enseña,
y mudos de no querer dar esos pasos en fe para compartir, no solo compartir lo que la palabra de Dios ha hecho o nos ha interpelado a nosotros mismos, sino compartir estos mismos videos que les estamos presentando, como les hemos dicho otras veces, que es una forma de evangelizar. En diferentes momentos la palabra de Dios nos habla de cómo el Señor fue llamando, ¿sí?, a los que Él quiso. ¿Cuántos de ellos de primera instancia pues se negaban porque sentían que no estaban así como muy preparados, ¿sí? Y bueno, esa es una excusa que a los ojos de Dios no es válida, mis hermanos. Él cuando llama, Él hace que lo que no sea, de que lo que no es, sea. De lo que tú no sabes, Él hace esa parte importantísima que sea, porque Él te está mandando, ¿sí? Ese último llamado me refería a esos dos hombres en la cruz. Uno de ellos, de manera muy especial, estuvo atento, con oídos atentos. Imagínense nada más, está siendo crucificado junto a Jesús. Y esas palabras de nuestro Señor Jesucristo le taladraron el corazón. Por eso viene esa acción de arrepentimiento del buen ladrón, de Dimas. Pero hubo otro que fue sordo y mudo. Sordo porque encerrado en lo que él estaba padeciendo, en lo que únicamente en su propio dolor, sin querer ver más allá, ¿sí?, lleno de odio, sordo completamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos sordos, Santa Madre de Dios? ¿Sí? A la palabra de Dios, a las enseñanzas, a las indicaciones, a los llamados. Y mudo por no voltear y decirle al Señor, perdóname. ¿Sí? Como dijo Dimas, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Meditando todo esto, mis hermanos, me vino a mi mente algo que nos debería de servir de enseñanza a todos nosotros, porque así como la palabra de Dios dice y nos enseña que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, tendemos a emitir juicios o a calificar capacidades, pero en esto, en lo profesional o en el mundo, así se hace. Pero en la parte espiritual, ¿sí? La palabra de Dios nos dice muy claro que Él no busca a las personas más sabias, ¿sí? Busca a las personas más sencillas, a las personas más humildes, a las personas que están dispuestas a dejar que el Señor y la palabra las transforme. Entonces nos encontramos en un momento cuando los apóstoles, pues imagínense nada más qué trabajo de evangelizar a los primeros cristianos, principalmente pueblo judío, que se resistía todo lo que fueron pasando los apóstoles, San Pedro, San Pablo, que los metían en la cárcel. Y en el Hechos de los Apóstoles 12 nos narra un momento muy, muy interesante cuando Pedro es sacado de la cárcel por un ángel. Y que lo primero que se le ocurre después de que es sacado de la cárcel ir al lugar donde se reunían todos ellos como comunidad. Esto es también es una enseñanza importantísima de darle las gracias a Dios porque Él nos pide que vivamos, que oremos, que trabajemos en comunidad con otros hermanos, que no queramos llevar nuestra fe solos. Entonces, dice la palabra de Dios
Y fíjense para dónde voy. Dice, entonces se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Golpeó la puerta de la calle y una empleada llamada Rhodes salió a abrirle. Esta reconoció la voz de Pedro, pero de pura alegría no abrió la puerta, sino que entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Una comunidad orante. Y sabemos todo lo que Hechos de los Apóstoles nos va narrando, cómo se organizaban ellos, que es algo que es tan importante que cada uno de nosotros tomemos la parte que nos corresponde. Hace algunos programas les comentaba que en un retiro al que nos invitó el padre Héctor Caravantes de María Reina, allá en Nesa, en plena charla, de repente nos suelta una pregunta. La pregunta que nos hizo era, si me pueden compartir algo, lo que sea, pero algo de lo que nos narra Hechos de los Apóstoles 29. Y bueno, pues Hechos de los Apóstoles 29 es Santa Madre de Dios, ¿no? Bueno, empezamos a voltear, a pensar y pues no. Y en mi forma personal pues no me venía nada a la memoria, ¿no? A mí se me ha grabado mucho esto de Hechos de los Apóstoles 12 a raíz de que se nos compartió también en un retiro. Pero en ese momento Hechos de los Apóstoles 29, pues para nada, ¿no? Hay otros donde, porque se supone que es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Yo pudiera decirles, me acuerdo lo que dice el Evangelio de San Marcos, el último capítulo, San Marcos 16, que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Cuando nuestro Señor dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, ¿no? Ese envío de nuestro Señor. Bueno, pues total que se hizo un silencio, ¿para qué les cuento? Entonces el Padre soltó la carcajada y dice, ¿saben qué, hermanos? Hechos de los Apóstoles llega hasta el 28. El 29 somos todos nosotros. O sea, todos nosotros que nos debe de preocupar cómo va a quedar escrito el Evangelio de nuestra vida, ¿sí? De lo que hemos hecho o dejado de hacer, ¿sí? Nosotros somos Hechos de los Apóstoles 29. Bueno, pues se nos va narrando en todo lo que ellos hicieron, cómo Pedro llega a esa comunidad, cómo todos están orando, cómo hasta la sirvienta está involucrada en esto de la oración y de la comunidad por el gusto y el conocimiento que tuvo y reconoció en Pedro, ¿no? Luego nos pasamos, para los que les guste anotar, en Hechos de los Apóstoles, déjenme ver, Hechos de los Apóstoles 15, porque ellos empiezan a hacer viajes, mis hermanos, diferentes viajes. Hechos de los Apóstoles 15, 37. Y bueno, pues se armaban por equipos. A mí me emociona, inclusive nosotros que estamos en una comunidad apostolado de la Nueva Evangelización, que como se los hemos compartido en diferentes partes del mundo, en diferentes estados de la República Mexicana, y ahora sí refiriéndome aquí a la Ciudad de México, en diferentes zonas parroquiales, para gloria de Dios, tenemos comunidades que nos organizamos para recibir la formación que se nos da a través de los cursos que estamos tomando vía Zoom, los cursos que se nos suben a YouTube, diferentes cursos, charlas
nos organizamos para servir a nuestros hermanos a través de visitarlos en sus casitas de oración, orientarlos, abrir nuevas casas de oración, en nuestros comedores, a nuestros hermanos necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos a esa tarea, unos haciendo unas cosas y otros otras, y entendemos eso de organizarnos para estar en continua comunicación de cómo estamos y de qué manera nos apoyamos unos a otros. Entonces, se organizaban viajes. Pablo fue uno de los que más viajes organizó a diferentes lugares. Y entonces, en uno de esos viajes, por eso la importancia de lo que para nosotros es las casas de oración. En casa de esta señora donde llegó Pedro, de nombre María, que tenía un hijo de nombre Juan. Cuando se organiza uno de estos viajes, el muchacho, que hasta donde se entiende era jovencito, pues él se entusiasma por lo que está oyendo en su casa y dice, bueno, pues yo también los acompaño, ¿no? Y los acompaña en el viaje. Pero hay un momento en que pues no es nada sencillo, que precisamente en un lugar llamado Panfilia, este joven Juan siente como que pues la travesía, el viaje, el ir a compartir la buena nueva, la palabra de Dios, pues está llena de incomodidades por la forma como tienen que moverse, que a veces pues mal comían, ¿sí? Y siente como que eso no es para él, ¿sí? Y entonces este joven, Juan, decide regresarse y bueno, pues la misma palabra de Dios nos dice que se entiende que su familia era de recursos, porque tenían esa sirvienta de nombre Rode, y este muchacho dijo, no. Yo no sé, fíjense que esto es importantísimo, porque tiene que ver con su inconformidad, tiene que ver con lo que él está dispuesto a ofrecer realmente cuando hay un acto de fe en cuanto al servicio, ¿no? ¿Cuántos hermanos, así como este muchachito, se han retirado del servicio, se han retirado de comunidades por sus inconformidades o por su pecado, que es muy grave también, ¿sí? De pereza, ¿no? De no estar dispuestos a pasar incomodidades, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, él se regresa. Y cuando regresa todo ese grupo, esto se saca en conclusión, no porque esté narrado exactamente como se los voy a decir, pues como regresas tú de acá en México, yo no sé en otros países, pero se acostumbra mucho que en determinadas épocas del año, especialmente en Semana Santa, se organizan misiones a lugares apartados, se organizan grupos para llevar, compartir la palabra de Dios, compartirles alimentos, llevarles cobijas, las cosas que pudieran ser necesarias, esas comunidades súper alejadas, ¿no? Y se organizan grupos de personas que van y pasan, pues, 3, 4, 5 días en esos lugares, y a veces durmiendo en el suelo, comiendo lo que buenamente les dan, pero vienen felices de haber realizado esa misión en esas fechas tan especiales, ¿no? Entonces, seguramente cuando regresa todo el grupo y empiezan a hablar, pues es que iniciaron la iglesia de Corintios, iniciaron la iglesia de Éfesos, iniciaron cómo los apóstoles fueron encabezados por San Pablo, iniciando comunidades en diferentes lugares. Bueno, pues pasado un tiempo breve de descanso, se vuelven a organizar para volver a salir de misiones, a seguir abriendo comunidades, a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y nos narra en este segundo viaje de Pablo,
dice lo siguiente, porque vamos a ir hilvanando esta enseñanza. Dice, pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé. Bernabé, una de las personas que la palabra de Dios nos los muestra, era hermano de la señora María, a la casa en la cual llegó Pedro cuando salió de la cárcel. Dice, pasados algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos para visitar a los hermanos en todas aquellas ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo se encuentran. Qué importancia es que cuando estamos involucrados, mis hermanos, en este caso nosotros como apostolado, que nos demos el tiempo y nos organicemos para visitar las comunidades. Porque es llevar, cuando yo les comparto y les digo, yo cada vez que veo a alguien de una comunidad, para mí es una persona que está alimentando mi fe, ¿sí? El vernos, el animarnos unos a otros. Bernabé quería llevar también a ellos a Juan, llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar junto a ellos al que se había separado en Panfilia y no lo había acompañado en su misión. Yo recuerdo que el padre que nos compartió esta parte de Hechos de los Apóstoles, obviamente lo dijo de una forma más brusca. Dice, pues Pablo no lo quería llevar, dice el padre, porque ese jovencito se rajó a la hora de la verdad y se quiso regresar a su casa, que lo atendiera la sirvienta, etcétera, etcétera, etcétera. Se regresó a sus comunidades, dice, y Pablo dijo, pues fíjate que no. Recibiste un llamado, pues ahora no vas. ¿Sí? Que dijo Pablo, ¿no? Entonces se produjo, dice la palabra de Dios, aquí en Hechos de los Apóstoles 15:36, dice, se produjo entonces gran desacuerdo entre ellos y se acababan por separar el uno del otro. Bernabé, o sea, hubo una discusión. Pablo le dijo, no lo llevamos, porque este cuate se regresó, no terminó con nosotros la misión. Y ahora hay otra vez lo quiere llevar, pues fíjate que no. Yo no lo acepto, ya no va. Ya perdió para mí, ya perdió su oportunidad. Bernabé, pues era su sobrino, se puso a discutir con Pablo. ¿Y qué hizo? Tomó consigo a Marcos, Juan Marcos era el nombre del muchacho, y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos a la protección de Dios. Recorrió Siria, Cilicia, fortaleciendo las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Ya desde entonces ya iban formando esa nuestra iglesia. Pero ¿qué nos narra y qué viene después? Vámonos ahora al segundo libro de Timoteo, que es otro de los hombres de confianza de Pablo, ¿sí? Entonces, en el segundo libro de Timoteo, vamos a ver que es segunda de Timoteo, es 4:9. Vamos a ver qué pasa. Déjenme ver que lo encuentre. Aquí está. En el segundo libro de Timoteo dice lo siguiente. Había una comunicación constante entre Pablo y Timoteo. Y unas últimas recomendaciones que manda Pablo a Timoteo, ¿sí? Dice, apresúrate a venir a mí lo antes posible. En este momento ya Pablo está en la cárcel, mis hermanos. A Pablo lo meten en la cárcel, pues por compartir la palabra de Dios. Apresúrate a venir a mí lo antes posible. Debes saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo y volvió a Tesalónica. Crescente ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Está compartiendo. Pues eran cartas que
que se compartían. Solamente Lucas está conmigo. Llama a Marcos y dile que venga contigo porque me será muy útil para el ministerio. A Juan Marcos. Cuando nos los compartía, le decía el padre en un retiro, él hizo esta observación y nos explicó. A ver, acordémonos que primero hasta una discusión se dio entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería volver a llevar al sobrino y Pablo dijo, no, ya no va. Y por eso inclusive se separaron, pues uno por un lado y otro por el otro. Pero ya cuando Pablo está preso, manda esta carta a Timoteo y le dice que vaya a ver a este muchacho y le diga que vaya a verlo en la cárcel porque lo necesita. Decía el padre. No, dice, pues yo ya me imagino, ahí está Timoteo poniendo su carota y tocando en la puerta de Juan Marcos y diciéndole, oye, pues ¿qué crees? Fíjate que Pablo quiere que si vas, ¿sí? Que si vas porque te necesita, que siempre sí te necesita. Entonces decía el padre, díganme, ¿qué hubieran contestado ustedes? ¿Qué hubieran contestado ustedes? Entonces, bueno, nos quedamos así un poco pensativas, pero dice, me les voy a adelantar al pensamiento, palabras más o menos, dice el padre. Seguramente que hubieran dicho, pues fíjate que le dices al Pablito que no voy nada, porque cuando yo quise acompañarlos la segunda vez, él se molestó y dijo que yo no lo acompañaba, ¿no? Pues que vaya a buscar con los que se fue, con los que supuestamente sí son de confianza. Yo no voy, porque él me humilló. Él dijo que yo ya no fuera, yo no voy. Entonces decía el padre, seguramente eso hubieran dicho ustedes. Desgraciadamente son las situaciones, las cosas que pasan en los movimientos, en los grupos parroquiales, en los apostolados, ¿no? Que no te hagan o te digan, tú aquí no vas o por ahora no vas, porque ya es, como diría una hermanita de Monterrey, es una sentida que para qué quieren, ¿no? Pues la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, bendito sea Dios, que este último llamado que se le hizo a este joven, Juan Marcos, fue acompañado de dos acciones importantísimas, que se da por entendido que Pablo, estando en la cárcel, bueno, reflexiona, se da cuenta que se equivocó y que, bueno, pues se han ido los que supuestamente eran los fuertes que lo acompañaban, lo han abandonado por seguir en el mundo o lo han abandonado por temor a que ellos también los metan a la cárcel. Y entonces es cuando le escribe a Timoteo y le dice, por favor, dile que si viene a apoyarme. Ese acto es un acto de humildad, acto de reconocer que me he equivocado. Y sobre todo entender que en el servicio de las cosas de Dios nosotros no podemos andar con rencores, con resentimientos, con ego, con orgullo, porque eso no viene de Dios. Entonces, Pablo manda a Timoteo, aquí no lo registra completamente así como el Padre nos los explicó y como yo se los estoy diciendo, pero pues le manda a decir, ve y dile que sí lo necesito. Bueno, ¿qué hace el muchacho? Pues también perdona y acude a ese último llamado. Pues hemos puesto el programa como título El último llamado. No tengo la menor idea que hubiera sido de este joven si él no ha respondido positivamente a este último llamado que le hace Dios a través de Pablo. Pero lo que sí sabemos es esa enseñanza de que una persona que en ese primer llamado,
como dice la palabra de Dios, voltea hacia atrás, dice la palabra, aquel que toma la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de mí. Eso se le pudiera aplicar a este muchacho. Pero él tuvo un intercesor, mis hermanos. El nombre completo del programa es El último llamado y el poder de la intercesión. Él tuvo un intercesor. No sé hasta qué punto nosotros podamos entender que en lugar de entrar en juicios y en señalamientos, nos convirtamos en intercesores de nuestros hermanos, aquellos que se alejan con o sin razón de alguna comunidad, de algún movimiento, de algún equipo parroquial, ¿no? Y hay otro momento cuando se dice que los que se alejan y se pierden. Entender la parte que cada uno de los dos pusieron, Pablo reconociendo y volviendo a llamar al que había rechazado, Juan Marcos aceptando que lo están llamando y que él ya no puede quedarse con el resentimiento de haber sido rechazado la segunda vez, acude. Y es gracias a esos pasos dados por los dos, bueno, yo diría por los tres, porque el intercesor en este caso es Bernabé, el que aboga por su sobrino para que vuelva a ser aceptado. Entonces, estos pasos dados por ellos, a través de estos pasos dados por ellos, es que hoy tenemos el Evangelio de San Marcos. San Marcos es ese joven que conoció de la palabra de Dios, recibió ese primer llamado en casa de su mamá porque se reunían a orar y a interceder por Pedro cuando estaba en la cárcel. Qué bendición, mis hermanos, de que en nuestras casas podamos reunirnos a hacer oración y a orar por todos los que ahí vivimos. Y la palabra de Dios les va a atravesar el corazón. Gracias a eso, inclusive recién regresando, incorporándose con Pablo, sabemos que Juan Marcos se convirtió en mano derecha no solo de Pablo, sino en mano derecha también de Pedro. Entonces, era el medio a través del cual Pedro le escribía a Pablo, Pablo le escribía a Pedro, y el que llevaba y traía las cartas era Marcos. Y por él conocemos el Evangelio de poder, el Evangelio de San Marcos, que es una bendición conocerlo, leerlo, meditarlo. Y fue escrito por un hombre que en ese primer llamado volteó para atrás y se regresó. Pero en ese segundo llamado, en ese último llamado de Dios, entendió que Pablo se estaba comportando con humildad, pidiendo perdón, y regresa a ser parte de ese equipo de salvación. Es una enseñanza enorme, mis hermanos, mis hermanas, de las cuales nosotros debemos de recibir como enseñanza. Hay quienes, en la palabra de Dios, hay quienes se han perdido su oportunidad, inclusive por un solo pecado, han sido rechazados. Otros porque solo aceptan una parte de esa palabra de Dios. Entonces, recordaba algo que dijo una persona, una amiga, hace poco ante su enojo por algo que se estaba enterando. Entonces, hizo este comentario que mis hermanos, bueno, pues en su momento me reí, después reflexioné y dije yo, a ver,
porque ella dice, enojada con una persona X, dice, ¿cómo me gustaría estar libre de pecado para agarrar la pedrada? Dice, no. Entonces recordemos ese momento precisamente cuando nuestro Señor les dice a todos los que querían apedrear a María Magdalena, ¿no? El que esté libre de pecado. Por eso decía mi amiga, ¿cómo me gustaría estar libre de pecado? Dice, para agarrarle a pedradas, refiriéndose a una persona, ¿no? Cada vez, mi hermano, que se te presente la tentación con cara de justicia, pues pregúntate eso, si tú estás libre de pecado, ¿ok? Arroja la piedra del juicio, arroja la piedra del abandono, arroja la piedra del señalamiento, de la humillación, y arroja esa piedra de sentirte superior a tus hermanos, si es que estás libre de pecado. Dos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra muy claros. Decíamos ese de precisamente del Gestas, el mal ladrón. Ahora, hay algo que también les quiero compartir, porque tenemos la bendición de tener, y pues es parte de nuestra iglesia, mis hermanos, de que el Señor se sigue manifestando, la Virgen se sigue apareciendo, porque pues, seguimos sin entender, ¿no? Y dentro de esos mensajes que el Señor le da a una mística del siglo pasado, ¿sí? Dice lo siguiente, de un libro que se llama Cruzada del Amor. Palabras bellísimas de nuestro Señor y que van dirigidas a cada uno de nosotros, a través de los cuales debemos de recibir esa enseñanza, dice Jesús, aún hoy. Lo he dicho, le dice a esta mística del siglo pasado, lo he dicho anteriormente, quiero ser presentado al mundo moderno como José, que abre a todos los hombres los graneros del faraón y distribuye el grano en abundancia para que no haya más hambrientos sobre la tierra. Quisiera ser presentado como el padre del hijo pródigo, que envejecido por el dolor de la ausencia del hijo, vigila desde la ventana con una pequeña luz de esperanza en el retorno del hijo amado. No lo dudes, mi hermano, mi hermana, así está el Señor, vigilando y esperando tu retorno. Sigue diciendo este mensaje que el Señor da a esta mística del siglo pasado. Yo vivo en medio de ustedes, en el aire que respiran, en el agua que beben y en el pan que comen. Con la obra grandiosa de la creación que no cesa nunca. Así estoy en medio de ustedes, vivo, real, con el sacrificio perpetuo de la cruz y la gloria de la resurrección en cada Eucaristía. La gloria de la resurrección en cada Eucaristía. Libro Cruzada del Amor. Hay otros llamados que nos narra la palabra de Dios y que, bueno, son muy conocidos por la gran mayoría de los que, gracias a Dios, tienen la costumbre de estos programas, pero pues ¿cuántos no? ¿Cuántas personas no han envidiado a los que tienen mucho dinero, a los que son ricos? ¿Sí? El programa pasado hablábamos de el breve tiempo que nos queda a cada uno de nosotros,
¿sí? Para rectificar, para enderezar el camino. Uno de estos llamados, y que esta persona por rechazar este llamado del Señor, por ser muy rico, ¿sí? Rechazó ese llamado del Señor. Estamos hablando del joven rico, cuando el Señor le dice, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. El Señor lo estaba llamando a ser apóstol, uno de los apóstoles, por el amor de Dios. Para los que quieran leerlo después y más detenidamente, más meditado, está en el Evangelio de San Marcos 10:21. Igualmente le pasó al rico opulón por un solo pecado. Perdió la vida eterna. Porque ese llamado de Dios que le hace a Opulón, le pone la salvación a las puertas de su casa, con ese mendigo que deseaba las migajas, ¿sí? De lo que cayera de las mesas de ese ricachón, ¿no? Uno de los santos que nos ha dejado más enseñanzas también es San Gregorio Magno. Llega un momento en que San Gregorio Magno nos comparte lo siguiente. Es algo tan importante que también es de meditar profundamente. Voltea a verte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Nos dice San Gregorio Magno. Dice así. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, si sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Examine cada uno lo que hace. Bueno, pues esa es la invitación. ¿En qué inviertes tú, mi hermano, tu tiempo? Examínate, hazte un autoexamen. Si puedes levantar la mano y decir, yo trabajo en la viña del Señor. Porque así como el Señor dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Entendería que tú no te puedes sentir superior a Él, ¿verdad? Y el Señor, como a San Pedro en su momento, nos dice y nos invita a entrar en ese océano del mundo, mis hermanos, a pescar almas. Hay quienes literalmente, en serio, se están ahogando en ese océano del mundo, en el terreno espiritual. Y decía un mensaje de Jesús también a esta mística del siglo pasado, que los pequeños libros que nosotros podamos regalar, como les hemos mencionado, el libro de la Santa Misa, el testimonio de Claudio, Misericordia y Justicia, el Señor habla que son salvavidas, son medios por los cuales se puede salvar una vida, pero hay quien en lugar de tomar el salvavidas, da la vuelta, lo ignora y empieza a nadar en sentido contrario, ¿sí? San Pablo hace me llama la atención porque hace un comentario en esto de que no estemos tan seguros de que ya tenemos ganada la batalla. Por ejemplo, dice en 1 Corintios, déjenme ver, 1 Corintios 9:24, dice lo siguiente. Habla de la vida y que la fe, mis hermanos, la fe verdadera, bueno, pues exige sacrificios, ¿sí? Dice no, y más refiriéndose en estos tiempos que hemos estado teniendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahorita están las Olimpiadas de los que minusválidos, etcétera. Entonces dice San Pablo,
¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de manera que lo consigan. Como los atletas que se imponen un régimen muy estricto, solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecedero, mientras que nosotros por una corona que no se marchita, sigue diciendo San Pablo. Así pues corro yo, sabiendo a dónde voy. Doy golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto. La penitencia. No sea que después de predicar a otros, venga a ser eliminado. No sea que después de predicar a otros, venga a ser eliminado. Escuchaba que también de un sacerdote que uno de los peores peligros que podemos tener las personas, los católicos, uno de los principales peligros que podemos tener los católicos es estar conformes con lo que hacemos. ¿Sí? ¿Cuántas personas, mis hermanos, viven no solo conformes, muy conformes, únicamente con ir a misa los domingos? Aunque lleguen tarde, aunque no escuchen, aunque no se confiesen, están conformes, van a hacer un check-up. Por si Dios existe, pues que se me tome en cuenta que vine, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Uno de los peores peligros es estar conforme con lo que hacemos, y lo dice San Pablo. Castigo mi cuerpo, ofrezco penitencias, ofrezco ayunos, estoy pendiente de mi parte espiritual. Está hablando de su cuerpo espiritual. Castigo mi cuerpo, lo someto, no sea que después de predicar a los otros venga a ser eliminado en el último momento. Por eso la palabra de Dios nos invita constantemente, esto está en Lucas 12, mis hermanos, estén prevenidos, tengan puesta su ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Y esto me trae en este momento el recuerdo de que que ya va a ser la fecha, dentro de poco, cuando fue el tremendo terremoto del 19 de septiembre, ¿sí? Que se dieron 2 seguidos. Bueno, pues como dicen por ahí, el miedo no anda en burro. Pues dormíamos la gran mayoría de los capitalinos, mis hermanos, vestidos, la ropa puesta, chamarras, con tenis puestos, porque al menor movimiento va a correr, ¿sí? Entonces, pues es lo mismo, pero en el terreno espiritual. Estemos prevenidos. Puesto, dice la palabra, puesta su ropa de trabajo y que sus lámparas estén encendidas. Y la manera en la que, cómo se dan esos llamados tan inesperados, esos llamados bíblicos, de repente me encuentro meditando que alguien que también recibió un último llamado y lo ignoró, fue un Poncio Pilatos. Y esto lo puedes ir a leer, a meditar en el Evangelio de San Mateo 27. Dice, mientras Pilatos estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con ese hombre porque es un santo y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Fíjense nada más, nuestro buen Dios le hace un último llamado a Pilatos a través de su mujer. Y ella, pues va y le dice, con él no te metas porque es un santo. Y Pilatos, ¿por qué dio marcha atrás? Desde el inicio se notaba en ese juicio que Pilatos no estaba de acuerdo en que se condenara a nuestro Señor.
Y sí hizo algunos movimientos para tratar de que lo soltaran, pero cuando le dijeron que todo eso lo iban a reportar con el César, pudo más el poder, ¿sí?, que lo que le estaba diciendo la esposa, ¿sí? Hay llamados en los cuales nosotros, mis hermanos, así como nos invita el Señor a pescar almas en el océano del mundo, ¿cuántas veces somos sordos y mudos para poder salvar vidas? Y no solo salvar vidas en el terreno espiritual, salvar vidas también a través de ese asesinato terrible que se da a través del aborto, ¿sí? Se los hemos leído este texto, me lo volví a encontrar, ahora sí que sin andarlo buscando realmente, y por eso se los vuelvo a leer, ¿sí? Dice así. Esto está en el Deuteronomio 27:25. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. ¿Cuántas veces alguien, no sé si a ti, mi hermano, o a alguna de las personas con las que vas a compartir, amigo, amiga, sobrina, sobrino, hijo, hermano, compañero de trabajo, de la escuela, de la universidad, ha comentado, has escuchado que tiene planeado cometer un aborto y te has quedado sordo y mudo ante una situación de esa naturaleza? Pues la palabra de Dios dice, sí, maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Y esa misma palabra de Dios, porque ahorita se habla de los derechos de la mujer. La pregunta está, ¿y dónde dejan los derechos de Dios? Isaías mismo, Isaías en 39:2 dice, pobres de aquellos, mis hermanos. Y creo que vivimos en esa pobreza a nivel país, a nivel mundo. Pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto, ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Les pediría que si me hacen el favor de hacer esta oración de desagravio, que fue la que hizo San Miguel Arcángel postrado cuando se apareció a los niños de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.